Buenas gente, bienvenidos al canal, esta vez con un ejercicio sobre derivadas parciales de segundo orden. Entonces, dice calcular las derivadas parciales de segundo orden de la función x seno de y más y seno de x. Bien, entonces, ¿cómo funcionan las derivadas parciales de segundo orden? Sucede que cuando tenemos una función de varias variables y derivamos parcialmente, el resultado puede ser una función, otra función, que sea candidata a derivar, es decir, que se pueda derivar otra vez. Pero esa función puede ser derivada o bien con respecto a la variable con la cual derivamos la función original, o puede ser derivada con respecto a otras variables. Como nosotros vamos a ver aquí, entonces, las derivadas parciales de funciones también son funciones, o sea, eso es obvio. Pero cuando se nos pide calcular las derivadas parciales de segundo orden de una función, lo que se hace es primero determinar la primera derivada parcial con respecto a cada variable de la función. Luego, entonces, esas funciones que quedan, que son derivadas, se derivan para las variables que están ahí. En este caso tenemos x y y. Por lo tanto, primero vamos a determinar las derivadas parciales con respecto a x, luego con respecto a y las funciones que queden la vamos a derivar nuevamente parcialmente, obviamente, porque serán funciones de varias variables. La vamos a derivar con respecto a x y con respecto a y. Entonces, vamos a comenzar. Tenemos entonces, vamos a hacer la derivada, bueno, la derivada parcial de f con respecto a x, ¿no? Sabemos cómo funciona el asunto. Tratamos a y como una constante, todo lo que contiene a y es constante, y derivamos con respecto a x. Entonces, aquí sería seno de y, entonces más y aquí derivamos coseno de x. Esta es la primera derivada parcial con respecto a x. Ahora, fíjense que esta función que está aquí contiene a x y contiene a y, por lo tanto podemos derivar parcialmente con respecto, si quisiéramos con respecto a x y con respecto a y. Entonces vamos a derivar otra vez con respecto a x. Entonces vamos a denotar la derivada parcial, pero vamos a poner un 2 aquí, haciendo referencia a que estamos derivando, esa es la segunda derivada parcial de f con respecto, y hacemos así, es la segunda derivada parcial de f con respecto a la derivada parcial de x. Es decir, esta función que está aquí, parcial de f con respecto a x, le estamos derivando otra vez y le estamos derivando con respecto a x. Debí ponerlo aquí. Entonces, esto es igual a derivar nuevamente con respecto a x. Esta función la vamos a derivar con respecto a x. Por lo tanto, fíjense que este término se me va a anular porque es una constante. Y aquí quedaría solamente negativo seno. Bueno, negativo y seno de x. Negativo y seno de x. Y luego, esta función, vamos a denotar, vamos a derivar ahora esta función con respecto a y. Entonces, hacemos nuevamente la derivada parcial, segunda derivada parcial de f, pero ahora respecto a y. Entonces, hacemos derivada parcial de y, no. Es decir, esta función que está aquí la derivamos parcialmente, pero ahora con respecto a y. Entonces, esto sería coseno de y. Luego, esto que está aquí es una constante, por lo tanto, al derivar me quedaría más coseno de x. Entonces, ahora vamos a derivar esta función original parcialmente, pero con respecto a y. Entonces hacemos la derivada parcial de f con respecto a y. Sería igual a x coseno de y más esto lo derivamos y quedaría seno de x. No, estamos derivando con respecto a y. Ahora fíjense cómo esta función puede ser derivada parcialmente, nueva vez, parcialmente con respecto a x y con respecto a y. Ahora lo que vamos a hacer es, vamos a derivar esto con respecto a x. Segunda derivada parcial de f
con respecto a x. Y ya dijimos que estamos derivando esta función, bueno, aquí iría y, porque estamos derivando esta función, la derivada parcial de f con respecto a y, la estamos derivando ahora con respecto a x. Entonces, por eso colocamos esta notación. Entonces, derivando con respecto a y, tendríamos que esto es una constante. Bueno, estamos derivando con respecto a x, perdón. Esta función que obtuvimos la vamos a derivar ahora con respecto a x. Entonces, esto es una constante, este coseno de y, por lo tanto quedaría coseno de y. Y derivamos ahora el seno de x, que sería coseno de x. Ahora vamos a derivar esta función que está aquí, pero con respecto a y. Segunda parcial, otra vez, de f, derivando con respecto a y, de la derivada con respecto a y. Es decir, entonces, nuevamente, derivando con respecto a y, quedaría x, quedaría menos x. Vamos a borrar, menos x, seno de y, no, derivamos el coseno, y esto aquí es una constante, por lo tanto, daría 0. Entonces, este es el resultado. Observen que obtuvimos, déjenme ver, 1, 2, 6 derivadas.